Burgos, finales de un septiembre castellano de 1506, una época de cosechas y de vientos que anuncian el otoño. En la penumbra de una estancia principal de la Casa del Cordón, un suntuoso palacio que había sido testigo de sus efímeros y recientes triunfos castellanos, yace en su lecho de muerte un hombre joven, insultantemente joven para morir, de apenas 28 años de edad. Su cuerpo, antaño un dechado de vigor atlético y vibrante, un paradigma de la belleza masculina nórdica que le había valido, no sin cierta envidia o admiración, el sobrenombre de El Hermoso por toda Europa, se consume ahora, día tras día, hora tras hora, en una fiebre devoradora e implacable. Sus miembros, antes ágiles y fuertes, se encuentran ahora atormentados por dolores lancinantes e inespecíficos. Su mente, otrora clara y vivaz, aunque quizás algo superficial, se nubla progresivamente por el delirio febril y la postración. Es Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria por nacimiento, duque titular de Borgoña y soberano de los ricos Países Bajos por herencia materna, y por un breve, intenso y tumultuoso periodo de apenas unos meses, rey de Castilla junto a su esposa, Juana, la infortunada hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Su muerte, tan súbita como inesperada para un hombre en la flor de su juventud, y en la cúspide de un poder recién adquirido en las complejas y a menudo hostiles tierras hispanas, desataría de inmediato una tormenta de especulaciones, de rumores contradictorios, de acusaciones veladas y de teorías conspirativas que resonarían con fuerza durante siglos, alimentando la leyenda y el debate historiográfico. Fue su trágico y prematuro final el resultado inevitable de una enfermedad natural, una fiebre efímera o peste producto de un enfriamiento brusco tras un intenso y acalorado partido de pelota, como afirmaron con insistencia sus médicos flamencos y como se apresuraron a difundir sus partidarios? ¿O hubo acaso manos oscuras, mucho más oscuras y poderosas, movidas por la fría lógica de la intriga política, el resentimiento dinástico y el deseo irrefrenable de poder, que aceleraron su tránsito al más allá mediante la administración de un veneno sutil, indetectable y certero? Las miradas recelosas, los susurros en los pasillos, apuntaban entonces, y siguen apuntando ahora para muchos, hacia una figura imponente, astuta y con un móvil más que evidente, su suegro, Fernando el Católico, el viejo y experimentado rey de Aragón, quien había sido recientemente despojado del gobierno de Castilla por la ambición y la popularidad inicial de su yerno, y que ahora, con la oportuna muerte de éste, se encontraba en una posición inmejorable para recuperar el control del reino más importante de la península. Esta es la crónica de una muerte envuelta en el misterio desde su mismo inicio, el relato de los últimos y agónicos días de un príncipe extranjero, apuesto y ambicioso, que osó desafiar a uno de los monarcas más sagaces y poderosos de la Europa de su tiempo, y cuyo final, ya fuera natural o provocado por la mano del hombre, cambiaría drásticamente el destino de Castilla, precipitaría la tragedia personal y el largo encierro de su esposa, Juana, la reina que pasaría a la historia con el desgarrador y quizás injusto apelativo de la loca. Acompáñenme, pues, a desentrañar los enigmas, las pasiones y las intrigas que rodearon el súbito y controvertido caso de Felipe el Hermoso, un rey cuya belleza fue tan legendaria como breve fue su reinado y misteriosa su muerte. Para comprender en toda su profundidad y complejidad las crecientes tensiones políticas, las intrigas palaciegas y las pasiones desatadas que rodearon la breve y accidentada estancia de Felipe el Hermoso en Castilla, y que inevitablemente conforman el telón de fondo de las circunstancias de su misteriosa muerte, es fundamental que nos situemos con precisión en la encrucijada dinástica y en el tablero político que vivía la península ibérica a finales del siglo XV y en los albores mismos del siglo XVI. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, habían logrado, a través de su trascendental matrimonio, la unión dinástica de los dos reinos cristianos más importantes y extensos de Hispania, sentando con ello las bases para la futura configuración de la monarquía española y su proyección como potencia mundial. Su política matrimonial, llevada a cabo con una astucia, una visión de futuro y una ambición extraordinarias, buscaba no solo consolidar y expandir su poder dentro de la península,
culminando con la conquista de Granada en 1492 y la posterior anexión de Navarra, sino también tejer una vasta y compleja red de alianzas internacionales a través de los matrimonios de sus hijos. El objetivo estratégico de estas uniones era múltiple: aislar a su principal rival en el continente, la siempre poderosa y amenazante Francia, asegurar la influencia de su linaje trastámara en las principales cortes europeas y, en última instancia, garantizar una herencia próspera y segura para sus sucesores. En este ambicioso contexto, el matrimonio de su hija Juana, la tercera en la línea sucesoria tras la prematura muerte de sus hermanos mayores, el príncipe Juan y la infanta Isabel, reina de Portugal, con el apuesto y rubio archiduque de Austria, Felipe, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y de María de Borgoña, fue una pieza absolutamente clave y de consecuencias imprevisibles. Celebrado por poderes en 1495 y consumado en Flandes en 1496, este enlace unía a la Casa Real de Trastámara con una de las dinastías más poderosas, más ricas y más ascendentes de toda Europa, los Habsburgo. Estos eran herederos de un vasto y heterogéneo conglomerado de territorios que incluían no solo sus posesiones ancestrales en Austria, sino también los ricos y estratégicos Países Bajos borgoñones, que abarcaban Flandes, Brabante, Holanda, etc., el Franco Condado, y además, las crecientes expectativas de acceder a la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe, nacido en la próspera y culta ciudad de Brujas en el año 1478, era un príncipe que se había criado en la opulenta, refinada y algo decadente corte de Borgoña, un ambiente muy diferente al de la austera y guerrera Castilla. Era un hombre representativo de su tiempo y de su entorno, amante de los placeres de la vida, de la caza, de los torneos caballerescos, de la música y las fiestas, y según todas las crónicas de la época, poseedor de una belleza física notable, con sus cabellos rubios, sus ojos azules y su porte atlético, que contrastaba vivamente con la adustez y la sobriedad que a menudo caracterizaban a la nobleza castellana. Su carácter, sin embargo, era descrito por observadores contemporáneos y por historiadores posteriores como esencialmente ligero, inconstante, fácilmente influenciable por su círculo de consejeros y favoritos flamencos, y dotado de una ambición política que, aunque considerable, no siempre iba acompañada de la prudencia, la experiencia o la visión de Estado necesarias. Estos consejeros borgoñones, que lo rodeaban constantemente, veían en la potencial herencia castellana de su esposa Juana una oportunidad inmejorable para enriquecerse personalmente, para aumentar su poder e influencia y para favorecer los intereses de Flandes. Juana, por su parte, nacida en 1479, era una joven de inteligencia aguda y despierta, poseedora de una esmerada educación que incluía el dominio de varias lenguas y conocimientos de música y teología. Sin embargo, también estaba dotada de una sensibilidad exacerbada, de un temperamento melancólico y de una tendencia a la introspección que, unida a las circunstancias de su vida, la harían vulnerable. Desde el primer momento, desarrolló un amor apasionado, intenso y profundamente posesivo por su atractivo esposo Felipe, un amor que, debido a las continuas y notorias infidelidades de éste, a su palpable desdén y a su falta de consideración hacia ella, se tornaría con el tiempo en celos patológicos, en escenas de histeria y en una creciente inestabilidad emocional que sus enemigos políticos, y en primer lugar su propio padre, no dudarían en explotar y magnificar para sus propios fines. La muerte de la reina Isabel la Católica en Medina del Campo, en noviembre de 1504, desencadenó la crisis sucesoria que marcaría los últimos y trágicos años de la vida de Felipe y de Juana. En su testamento, Isabel, con una lucidez admirable pero también con una clara desconfianza hacia su yerno, nombraba heredera universal de sus reinos de Castilla y León a su hija Juana. Sin embargo, y aquí radicaba el nudo del problema, establecía una cláusula crucial. En caso de ausencia de Juana, o si ésta no quisiere o no pudiere entender en la gobernación de ellos, la administración y gobierno del reino recaería en su viudo, el rey Fernando el Católico, hasta que el nieto de ambos, Carlos, el futuro emperador Carlos V, primogénito de Juana y Felipe, alcanzara la mayoría de edad de 20 años. Esta disposición testamentaria, ambigua en su formulación sobre la incapacidad de Juana,
abría de par en par la puerta a un conflicto dinástico y político de consecuencias imprevisibles. Felipe el Hermoso, envalentonado por sus consejeros flamencos, que veían la oportunidad de controlar el vasto y rico reino de Castilla, y apoyado por una parte significativa de la alta nobleza castellana, ansiosa por librarse del férreo y a menudo autoritario control de Fernando el Católico, y por obtener mayores cuotas de poder y autonomía, reclamó de inmediato el gobierno de Castilla en nombre de su esposa. Argumentaba, con lógica aparente, que Juana era la reina propietaria por derecho de sangre y que él, como su legítimo esposo y rey consorte, debía ejercer el poder en su nombre, especialmente si se consideraba que ella no estaba en condiciones de hacerlo. Fernando el Católico, un político consumado, maestro en el arte de la diplomacia y la intriga, y muy poco dispuesto a ceder el control del reino que tanto había contribuido a forjar y engrandecer, se opuso frontalmente a las pretensiones de su yerno. Para ello, no dudó en esgrimir y airear públicamente la supuesta incapacidad mental de su propia hija Juana para gobernar, una locura que, si bien es cierto que tenía visos de realidad en sus manifestaciones extremas de celos, melancolía y comportamientos erráticos, fue también hábilmente exagerada, manipulada y utilizada como arma política tanto por su padre como, paradójicamente, por su propio esposo, cada uno en función de sus intereses. Los primeros y ominosos presagios de un enfrentamiento directo y quizás violento entre suegro y yerno comenzaron a tomar cuerpo en el tenso panorama político castellano. Felipe y Juana, que se encontraban en sus dominios de Flandes en el momento de la muerte de Isabel, tardaron varios meses en organizar su viaje y regresar a Castilla, un retraso que Fernando el Católico aprovechó para intentar consolidar su posición como regente, recabando apoyos entre la nobleza y las ciudades. Cuando finalmente la nueva pareja real desembarcó en La Coruña en abril de 1506, tras un accidentado y tormentoso viaje por mar que casi les cuesta la vida, la tensión política en Castilla era máxima. La nobleza castellana, como era habitual en estas crisis, se dividió rápidamente en dos facciones claramente enfrentadas. Los partidarios de Fernando, que veían en él la garantía de estabilidad, orden y continuidad de la obra de los reyes católicos, y los que apoyaban a Felipe, atraídos por su juventud, su apostura, su promesa de mayores favores y libertades, y sobre todo, por la posibilidad de un gobierno menos centralizado y más favorable a los intereses particulares de los grandes linajes. El encuentro entre suegro y yerno, cargado de una frialdad protocolaria y de una desconfianza mutua apenas disimulada, tuvo lugar poco después. Tras arduas y tensas negociaciones, en las que Felipe contó con el apoyo de la mayoría de los grandes de Castilla, se llegó a un acuerdo aparentemente conciliatorio, la Concordia de Villafáfila, firmada en junio de 1506. En virtud de este pacto, Fernando el Católico, sintiéndose en inferioridad de condiciones militares y políticas, y ante la amenaza inminente de una guerra civil que no deseaba, aceptó retirarse a sus reinos de Aragón, dejando formalmente el gobierno de Castilla en manos de su hija Juana y, por ende, de su esposo Felipe. Sin embargo, el astuto y previsor rey aragonés se reservó la posibilidad de intervenir nuevamente en Castilla, si la supuesta incapacidad de Juana se hacía manifiesta e insostenible, y, según muchos historiadores, ya comenzaba a tejer en la sombra los hilos de una posible contraofensiva política, esperando pacientemente el momento oportuno para recuperar lo que consideraba suyo. Felipe el Hermoso, con apenas 28 años de edad, se convertía así, de manera efectiva, en el nuevo rey de Castilla, el soberano de un reino vasto, complejo, rico en recursos pero también plagado de problemas internos, y muy diferente en sus costumbres y tradiciones a sus dominios borgoñones. Su triunfo, sin embargo, sería tan brillante como efímero, y su breve reinado estaría marcado desde el inicio por la inexperiencia, la arrogancia, la creciente influencia de sus codiciosos consejeros flamencos y, de manera cada vez más preocupante, por la progresiva inestabilidad emocional de su esposa Juana, cuyos celos enfermizos y comportamientos erráticos eran cada vez más difíciles de ocultar o de controlar. La corona de Castilla, tan ardientemente ansiada y tan hábilmente conseguida, pronto se revelaría como una carga demasiado pesada y peligrosa para los hombros del joven y apuesto rey flamenco.
y la sombra de su poderoso, astuto y profundamente resentido suegro, Fernando el Católico, seguiría planeando, oscura y amenazante, sobre su breve y malogrado reinado. El escenario para la tragedia final, para el drama que conmocionaría a Castilla y a Europa, estaba ya completamente dispuesto. La espiral descendente, ese torbellino implacable de tensiones políticas crecientes, de intrigas palaciegas cada vez más emponzoñadas, de descontento popular apenas contenido, de inestabilidad emocional en la figura de la reina propietaria y de una serie de decisiones imprudentes o abiertamente desafortunadas por parte del propio Felipe el Hermoso, lo conduciría con una rapidez vertiginosa a su prematura y enigmática muerte en aquel fatídico septiembre de 1506. Apenas asumió el gobierno efectivo de Castilla, tras la firma de la Concordia de Villafáfila y la calculada retirada de su suegro, Fernando el Católico, a sus reinos de Aragón, Felipe se encontró con un panorama mucho más complejo y hostil de lo que quizás había anticipado desde Flandes. Heredaba un reino profundamente dividido, con una nobleza recelosa y acostumbrada a medrar en las disputas de poder, unas ciudades celosas de sus fueros y privilegios, y unas arcas reales exhaustas tras las costosas empresas de los reyes católicos. Su numeroso y arrogante séquito de consejeros, cortesanos y servidores flamencos, encabezados por figuras tan influyentes y controvertidas como Guillermo de Croy, señor de Chièvres, su antiguo ayo y ahora principal consejero político, no tardaron en despertar una profunda antipatía y un abierto rechazo entre los castellanos. Se les acusaba, y no sin razón, de una arrogancia desmedida, de una rapacidad insaciable en la búsqueda de cargos, rentas y mercedes, y de un profundo desconocimiento, cuando no desprecio, por las costumbres, las leyes y las tradiciones del reino de Castilla. Para muchos castellanos, estos extranjeros trataban al reino como si fuera un territorio conquistado, repartiéndose los despojos y los puestos de influencia, y lo que era aún peor, influían de manera negativa y perniciosa en el ánimo del joven e inexperto rey, alejándolo de aquellos nobles castellanos que inicialmente lo habían apoyado en su pugna con Fernando el Católico. La popularidad inicial de Felipe, que al principio de su llegada había sido considerable gracias a su juventud, su apostura física que tanto contrastaba con la vejez de Fernando, y la vaga promesa de un cambio de aires y un gobierno más liberal tras el largo y a menudo austero y autoritario reinado de los reyes católicos, comenzó a declinar con una rapidez alarmante. El nuevo rey, que parecía mucho más aficionado a los placeres de la corte, a la caza, a los torneos caballerescos, a la música, a las fiestas y muy especialmente a las aventuras galantes con las damas castellanas, lo que exacerbaba los celos de su esposa, que a los arduos y tediosos asuntos de gobierno delegaba gran parte de las decisiones importantes en sus favoritos flamencos. Esto no solo aumentaba el descontento y la frustración de la alta nobleza y el clero castellanos, que se veían marginados del poder y de la influencia, sino que también generaba una creciente sensación de desgobierno y de expolio en el pueblo llano. Además, y este era un factor de una importancia capital, su relación con su esposa Juana, la reina propietaria de Castilla, lejos de mejorar o estabilizarse una vez alcanzado el poder, se deterioró aún más, si cabe. Los celos enfermizos de Juana, alimentados constantemente por las notorias e indiscretas infidelidades de Felipe y por su propia y creciente inestabilidad emocional, se manifestaban en escenas públicas cada vez más frecuentes y escandalosas de llanto, de reproches airados, de comportamientos erráticos y de una melancolía profunda que la sumía en largos periodos de apatía y aislamiento. Estas manifestaciones, fueran o no síntomas de una verdadera locura en el sentido clínico moderno, daban pábulo a los rumores sobre su incapacidad para gobernar y eran hábilmente utilizadas por todos aquellos que tenían interés en marginarla del poder. Felipe, por su parte, en lugar de tratar a su esposa con la comprensión, el afecto, o al menos la prudencia política que la situación requería, a menudo reaccionaba con impaciencia, con crueldad e incluso con violencia. La humillaba públicamente, la aislaba de sus servidores de confianza, la sometía a un control estricto y humillante, llegando incluso, según algunos testimonios de la época, a encerrarla en sus aposentos durante días o a amenazarla con recluirla en un convento.
Esta situación no solo era insostenible a nivel personal y humano, creando un infierno doméstico en el Palacio Real, sino que también debilitaba gravemente la legitimidad y la estabilidad del gobierno de Felipe, ya que él, en última instancia, reinaba en Castilla en nombre y por derecho de su esposa. La sombra de Fernando el Católico, aunque ausente físicamente de Castilla, seguía siendo una amenaza constante y cada vez más palpable. El astuto rey aragonés, desde sus dominios, observaba con atención y con mal disimulada satisfacción los errores, las torpezas y las crecientes dificultades de su yerno. Mantenía una nutrida y eficaz red de espías e informantes en la corte castellana que le mantenían al corriente de todos los movimientos y de todos los escándalos. Y no cejaba en sus esfuerzos diplomáticos y propagandísticos por desacreditar a Felipe, por resaltar y magnificar la supuesta locura de Juana, y por presentarse a sí mismo como el único garante posible del orden y la estabilidad en Castilla, con el objetivo último y apenas disimulado de recuperar la regencia del reino. En este ambiente de creciente tensión política, de descontento nobiliario, de crisis matrimonial y de conspiraciones subterráneas, con un rey extranjero cada vez más impopular y aislado, una reina propietaria cada vez más desequilibrada y prisionera de sus propios demonios, y un antiguo y poderoso monarca, esperando pacientemente en la distancia su oportunidad para intervenir, cualquier chispa, cualquier acontecimiento inesperado, podía provocar un incendio de consecuencias imprevisibles, y la chispa, o más bien la enfermedad fatal que cegaría la joven vida de Felipe, no tardó en aparecer, de forma tan súbita como conveniente para algunos. A mediados del mes de septiembre de 1506, mientras la corte real se encontraba residiendo en la ciudad de Burgos, un enclave importante pero también conocido por su clima frío y húmedo en la estación otoñal, Felipe el Hermoso, que hasta entonces había gozado de una salud aparentemente robusta y era un gran aficionado al ejercicio físico intenso, cayó repentina e inesperadamente enfermo. El día 16 de septiembre, tras haber participado con su habitual vehemencia en un reñido y acalorado partido de pelota, un deporte de gran exigencia física que le apasionaba, el rey, empapado en sudor y sintiéndose acalorado, cometió la imprudencia de beber una gran cantidad de agua muy fría para refrescarse. Pocas horas después de este incidente, comenzó a sentirse indispuesto, aquejado de fuertes escalofríos, una fiebre alta y repentina, y un dolor agudo y punzante en el costado. Lo que en un principio pareció un simple enfriamiento, una indisposición pasajera, o, como se decía entonces, unas calenturas, sin mayor importancia, pronto se reveló como una enfermedad grave, virulenta y de curso fulminante. Los médicos de la corte, tanto los flamencos que habían venido con él desde Borgoña, como los castellanos que se incorporaron a su servicio, se apresuraron a atenderle, pero sus conocimientos médicos, basados en la teoría de los humores y en remedios empíricos, resultaron completamente ineficaces para atajar la dolencia. La fiebre no cedía, sino que aumentaba progresivamente. Los dolores en el costado y en el pecho se intensificaban, dificultándole la respiración, y el estado general del rey empeoraba de forma alarmante por momentos, sumiéndolo en una postración cada vez mayor. Se le practicaron sangrías repetidas, con la vana esperanza de extraer los malos humores y rebajar la fiebre. Se le administraron purgas violentas, que no hicieron sino debilitar aún más su ya castigado organismo. Se le aplicaron diversos remedios tópicos y se le hicieron ingerir todo tipo de brebajes y pócimas, pero nada parecía aliviar su sufrimiento ni detener el avance inexorable de la enfermedad. La noticia de la grave enfermedad del rey se extendió como la pólvora por la ciudad de Burgos, y en pocos días por toda Castilla, generando una enorme expectación, incertidumbre y una profunda zozobra en todos los estamentos del reino. Los partidarios de Felipe, tanto flamencos como castellanos, temían por su vida y, consecuentemente, por el futuro de su gobierno y de sus propias posiciones. Sus enemigos, y muy especialmente los agentes y simpatizantes de Fernando el Católico, veían en la enfermedad del rey una oportunidad inesperada, casi providencial, para cambiar drásticamente el rumbo de los acontecimientos políticos. La reina Juana, a pesar de las continuas desavenencias y humillaciones sufridas a manos de su esposo,
se mostró desde el primer momento profundamente afectada y angustiada por su enfermedad. Olvidando todos los agravios, se volcó en su cuidado con una abnegación y una devoción que conmovieron a algunos observadores y que otros, más cínicos o interesados, interpretaron como una nueva y preocupante manifestación de su obsesivo y desequilibrado amor. Durante los escasos pero interminables días que duró su agonía, Felipe el Hermoso experimentó momentos de lucidez, en los que era consciente de la gravedad de su estado y de la proximidad de la muerte, y otros de delirio febril, en los que su mente parecía vagar por parajes desconocidos. Se dice que, en uno de esos intervalos de claridad, intentó poner en orden sus asuntos terrenales, nombrando un consejo de regencia para Castilla y encomendando el cuidado de sus hijos a personas de su confianza. Sin embargo, su creciente debilidad física y los recurrentes episodios de delirio le impedían a menudo concentrarse o expresar con la claridad necesaria sus últimas voluntades. La enfermedad progresaba con una rapidez alarmante, devorando sus fuerzas vitales. Los síntomas descritos por los cronistas de la época: fiebre muy alta y persistente, dolor agudo en el costado que se irradiaba al pecho, dificultad respiratoria, una gran postración física y episodios de delirio, son compatibles con diversas dolencias infecciosas agudas y graves de la época, como una neumonía bacteriana fulminante, una pleuresía complicada o incluso una septicemia, para las cuales no existía en el siglo XVI ningún tratamiento efectivo más allá de los cuidados paliativos. La espiral descendente, una vez iniciada, se había cerrado sobre el joven y apuesto rey con una velocidad inusitada y una ferocidad implacable. Apenas unos meses después de haber alcanzado la cima del poder en Castilla, de haber saboreado las mieles del triunfo sobre su formidable suegro, se encontraba ahora postrado en un lecho de dolor, luchando inútilmente por su vida, rodeado de médicos impotentes, una esposa desesperada y al borde de la locura, y una corte expectante, dividida y llena de intrigas. La desesperación, la paranoia ante la posibilidad de un juego sucio y la negación de la muerte inminente, si es que tuvo tiempo y lucidez para experimentarlas plenamente, se vieron pronto ahogadas por el avance implacable de la fiebre, el dolor y el agotamiento extremo. El destino de Felipe el Hermoso, y con él el destino inmediato del reino de Castilla, pendía de un hilo muy delgado, a punto de romperse. La sombra implacable de la parca, en este caso, no la del hacha del verdugo, ni la de la espada del asesino, sino la de la propia muerte con su guadaña invisible y certera, se cernió de manera definitiva e inexorable sobre la figura de Felipe el Hermoso en aquellos aciagos y tensos días finales de septiembre del año 1506. La enfermedad, que había comenzado de forma tan aparentemente banal, casi trivial, tras un esfuerzo físico intenso y un imprudente enfriamiento, se había apoderado de su cuerpo joven, atlético y hasta entonces vigoroso, con una ferocidad y una rapidez que desconcertaron profundamente a sus médicos y aterrorizaron a todo su entorno más cercano. Los suntuosos aposentos reales de la Casa del Cordón en la ciudad de Burgos, que apenas unos días antes habían sido el escenario de fiestas, de recepciones diplomáticas, del bullicio y la algarabía de una corte recién instalada y llena de expectativas, se transformaron de la noche a la mañana en una lúgubre cámara de angustia, de silenciosa expectación y de dolor contenido, donde el silencio solemne solo era roto por los lamentos desgarradores y a menudo inconexos de la reina Juana, por los susurros preocupados y las consultas apresuradas de los médicos, y de forma cada vez más audible y penosa, por los estertores agónicos del rey moribundo. A medida que la fiebre, pertinaz e inextinguible, se hacía más alta y persistente, devorando sus últimas energías, el estado físico de Felipe se deterioraba a ojos vista de forma alarmante. Su rostro, antaño tan celebrado por su apostura, su belleza casi femenina y su lozanía juvenil, se demacró visiblemente, adquiriendo en pocas horas una palidez terrosa, casi cadavérica, y una expresión de profundo sufrimiento y agotamiento. Los agudos y lancinantes dolores en el costado derecho y en el pecho, que los médicos diagnosticaron como un mal de costado, probablemente una pleuresía o una neumonía aguda, se volvieron prácticamente insoportables,
dificultándole enormemente la respiración y arrancándole gemidos de dolor que traspasaban el alma de quienes lo escuchaban. Los médicos de la corte, tanto los flamencos que habían llegado con él y en los que más confiaba, como los castellanos que se sumaron a su cuidado, siguiendo las limitadas y a menudo contraproducentes prácticas médicas de la época, intentaron desesperadamente combatir la enfermedad con los escasos y rudimentarios recursos a su alcance. Se le practicaron repetidas y abundantes sangrías, con la creencia de que extrayendo la sangre mala o los humores corruptos, se aliviaría la congestión interna y se reduciría la fiebre. Se le administraron violentas purgas y eméticos, con el objetivo de limpiar su organismo de supuestas toxinas o humores malignos, tratamientos que, en realidad, no hacían sino debilitar aún más su ya exhausto cuerpo. Se le aplicaron cataplasmas calientes y ungüentos diversos sobre el pecho y el costado, y se le hicieron beber innumerables brebajes y pócimas a base de hierbas medicinales, extractos animales y otros ingredientes exóticos, algunos de ellos de dudosa eficacia terapéutica y otros potencialmente perjudiciales para su delicado estado. Pero nada, absolutamente nada, parecía surtir el más mínimo efecto positivo. La enfermedad, implacable y misteriosa, seguía su curso destructor, consumiendo las últimas fuerzas vitales del joven rey. En sus escasos y cada vez más breves momentos de lucidez, que se alternaban con largos periodos de delirio febril y semi-inconsciencia, Felipe era plenamente consciente de la extrema gravedad de su estado y de la inminencia de su propia muerte. Se dice que, en uno de esos intervalos, expresó con amargura su temor a morir lejos de su tierra natal de Flandes, de sus hijos mayores Leonor, Carlos, el futuro emperador, e Isabel, que habían quedado allí bajo la tutela de su tía Margarita de Austria y de sus fieles súbditos borgoñones. Intentó, con gran esfuerzo y dificultad, dictar algunas disposiciones testamentarias, preocupado por el futuro de sus vastos dominios patrimoniales y, sobre todo, por la incierta y peligrosa situación en la que quedaría su esposa Juana, la reina propietaria de Castilla, y sus dos hijos pequeños, Fernando y Catalina, esta última aún en el vientre de su madre, que se encontraban con él en la península. Sin embargo, su creciente debilidad física, la confusión mental provocada por la fiebre y, según algunos, las presiones e intrigas de su entorno flamenco, le impedían a menudo concentrarse o expresar con la necesaria claridad y firmeza sus últimas voluntades. La reina Juana, a pesar de los innumerables celos, las humillaciones públicas y el trato a menudo cruel y desconsiderado que había sufrido por parte de Felipe durante sus años de matrimonio, se aferró a su lecho de muerte con una devoción y una desesperación conmovedoras y al mismo tiempo perturbadoras. No se separaba de él ni de día ni de noche, descuidando por completo su propio aspecto físico, su alimentación y su salud, sumida en un dolor tan profundo y absorbente que rayaba, a ojos de muchos contemporáneos, en la enajenación mental. Rechazaba la comida, pasaba las horas llorando amargamente, rezando con fervor o simplemente contemplando con una intensidad casi hipnótica el rostro demacrado y sufriente de su esposo, negándose con obstinación a aceptar la evidencia de su muerte inminente. Su comportamiento, ya de por sí errático y propenso a los extremos emocionales, se exacerbó de manera alarmante durante la agonía de Felipe, alimentando aún más los rumores y las certezas sobre su locura y su absoluta incapacidad para gobernar el reino. Mientras tanto, en los fríos y oscuros pasillos y en las concurridas antesalas de la Casa del Cordón, la intriga política, lejos de cesar ante la gravedad del momento, bullía con una intensidad febril. Los principales consejeros y cortesanos flamencos de Felipe, plenamente conscientes de que su poder, su influencia y sus fortunas dependían enteramente de la vida del rey, temían por su futuro si éste moría, e intentaban desesperadamente asegurar sus posiciones, proteger sus intereses y, si era posible, influir en las disposiciones testamentarias del moribundo. Los nobles castellanos que habían apostado por Felipe y se habían enfrentado a Fernando el Católico se mostraban ahora desconcertados, preocupados y profundamente divididos, conscientes de que la muerte del rey los dejaría en una situación de extrema debilidad y a merced de la posible venganza de la facción fernandina. Y los agentes y espías de Fernando el Católico, discretos pero omnipresentes en la corte de Burgos,
observaban atentamente y con fría expectación el desarrollo de los acontecimientos, informando puntualmente a su señor de cada detalle y preparándose para actuar con rapidez y decisión en cuanto se produjera el desenlace fatal. La atmósfera en la ciudad de Burgos era de una tensión casi irrespirable, una mezcla de duelo anticipado, de incertidumbre política y de temores apenas disimulados. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad del rey y sobre la posibilidad de un juego sucio comenzaron a circular con insistencia y virulencia. ¿Era realmente una dolencia natural, una fiebre pestilencial o unas calenturas pútridas de rápida evolución, como diagnosticaban oficialmente algunos médicos de la corte? ¿O había algo mucho más siniestro, más oculto, detrás de aquella muerte tan súbita, tan oportuna y tan conveniente para ciertos intereses políticos? La posibilidad del envenenamiento, un método de eliminación política tristemente frecuente en las cortes europeas de la época, comenzó a susurrarse en voz baja, primero en los mentideros de la corte y en los corrillos de los nobles, y luego con más fuerza y abiertamente, a medida que el estado del rey se agravaba sin remedio. Se señalaba, con mayor o menor disimulo y con una lógica implacable, al entorno de Fernando el Católico, a aquellos que tenían más que ganar con la desaparición prematura de Felipe y con la consiguiente crisis de poder en Castilla. Sin embargo, a pesar de las intensas sospechas y de las acusaciones veladas, no existían ni entonces ni ahora pruebas concluyentes e irrefutables de tal crimen. Solo persistentes indicios, conjeturas basadas en la conveniencia política y el testimonio a menudo contradictorio de los cronistas, alimentados por el odio político y por la propia y bien ganada fama de Fernando el Católico como un maestro de la intriga y la razón de Estado. Los últimos días de Felipe el Hermoso fueron, pues, una lenta, penosa y muy pública agonía. Su cuerpo joven y atlético se debatía inútilmente entre los ardores de la fiebre y el frío abrazo del agotamiento extremo. Su mente, otrora vivaz y despreocupada, oscilaba erráticamente entre la angustiosa conciencia del fin que se aproximaba y los confusos y aterradores delirios febriles. Los médicos, impotentes ante la magnitud de la enfermedad, se limitaban ya a observar con resignación la progresión inexorable de la dolencia, reconociendo tácitamente su absoluta incapacidad para detenerla. La reina Juana, sumida en un dolor que desafiaba toda descripción, se negaba a separarse ni un instante del cuerpo de su esposo, besándolo, acariciándolo, hablándole como si aún pudiera escucharla o responderle, en una escena de un patetismo tan desgarrador que conmovió incluso a los más endurecidos cortesanos. El deterioro físico de Felipe era ya imparable, irreversible. La sombra ominosa de la muerte, que había llegado de forma tan inesperada y fulminante, se apretaba cada vez más en torno a su joven y malograda vida, lista para descargar su golpe final y silenciar para siempre su risa y su ambición. Los intentos desesperados por salvarle, las plegarias fervorosas, las súplicas angustiadas, todo, absolutamente todo, resultaba inútil. El destino del Hermoso estaba irrevocablemente sellado. La última noche de Felipe el Hermoso en este mundo terrenal, la que transcurrió entre el 24 y el 25 de septiembre del año 1506, fue una larga y angustiosa vigilia de desesperación y resignación en la casa del Cordón de Burgos. El rey, tras 9 días de una enfermedad atroz y consumidora, se encontraba ya en las últimas, en el umbral mismo de la muerte. Su cuerpo, antaño fuerte y lleno de vida, estaba ahora completamente consumido por la fiebre implacable. Su respiración se había vuelto cada vez más débil, más superficial y más dificultosa. Su mente, salvo por breves y confusos instantes de aparente lucidez, permanecía sumida en la inconsciencia o en un delirio febril del que sólo emergía para murmurar palabras inconexas o para quejarse de dolores que ya apenas sentía. Los médicos de la corte, tras haber agotado todos los recursos de su limitada ciencia y haber probado todos los remedios conocidos en la época, habían perdido prácticamente toda esperanza de recuperación y se limitaban ya a observar, con una mezcla de impotencia profesional y quizás de temor personal, el avance inexorable y parsimonioso de la muerte. La reina Juana, rota por el dolor,
el insomnio y la fatiga acumulada durante tantos días de angustiosa vela, pero aferrada con una obstinación casi sobrehumana a una esperanza irracional y desesperada, no se apartaba ni un instante del lecho de su esposo. Sostenía su mano flácida y fría entre las suyas, humedecía con un paño sus labios resecos y agrietados por la fiebre, y le susurraba al oído palabras de amor, de consuelo y de ánimo que él, muy probablemente, ya no podía oír ni comprender. En la vasta y sombría habitación real, apenas iluminada por la luz trémula y mortecina de unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes y fantasmagóricas en las paredes, reinaba un silencio opresivo, casi sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados y convulsivos de la reina, por las oraciones en latín murmuradas en voz baja por los clérigos presentes, entre ellos el confesor del rey, y, de forma cada vez más perceptible y angustiosa, por la respiración estertórea y agónica del moribundo. Según los relatos de los cronistas de la época que fueron testigos presenciales de algunos de estos momentos finales, como el humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, quien se encontraba en Burgos y dejó un testimonio vívido de aquellos días, Felipe el Hermoso experimentó una ligera y engañosa mejoría en la tarde del día 24. Por un breve instante, la fiebre pareció ceder levemente. El rey abrió los ojos y pareció reconocer a algunos de los presentes, lo que hizo renacer por un momento las esperanzas de su entorno más cercano, especialmente las de la atribulada reina Juana. Sin embargo, aquella aparente mejoría fue solo un breve respiro, un último y cruel espejismo antes del colapso final e irreversible. Al caer la noche, su estado empeoró drásticamente. La fiebre se disparó a niveles alarmantes, los dolores en el pecho y el costado se hicieron más agudos e insoportables, y una debilidad extrema se apoderó por completo de su organismo, que ya no ofrecía resistencia alguna. Se dice que en uno de sus últimos momentos de lucidez, o quizás ya en medio del delirio que precedía a la muerte, pidió con un hilo de voz que le trajeran a sus hijos pequeños, Leonor y el infante Carlos, el futuro y poderoso emperador Carlos V, que se encontraban con ellos en Castilla, para despedirse de ellos y darles su última bendición, aunque es dudoso que, en su estado de postración, pudiera reconocerlos claramente o articular palabra alguna con sentido. También se cuenta, con mayor certeza, que recibió la extrema unción de manos del obispo de Burgos, preparándose así, según los ritos de la Iglesia católica, para el tránsito final de su alma al más allá. Durante toda aquella larga y lúgubre noche, la reina Juana veló incansablemente junto al lecho de su esposo, negándose a descansar ni un solo instante, aferrada a su cuerpo casi inerte, como si con la fuerza de su amor desesperado pudiera retener su alma fugitiva en este mundo. Sus damas de compañía, agotadas y compadecidas, intentaron en vano apartarla, persuadirla para que comiera algo o durmiera un poco, pero ella se resistía con una obstinación feroz, sumida en un dolor tan profundo y absorbente que trascendía la razón y la lógica. La escena en aquella cámara mortuoria era de una desolación absoluta, casi irreal. Un rey joven, apuesto y hasta hacía poco todopoderoso, muriendo en tierra extraña, lejos de su Flandes natal y de la mayoría de sus hijos, una reina consorte, la legítima soberana de Castilla, enloquecida por el amor, los celos y el dolor, al borde de un colapso nervioso que marcaría el resto de su desdichada existencia, y una corte dividida, intrigante y expectante ante el inminente vacío de poder que se avecinaba y las imprevisibles consecuencias que de él se derivarían. A medida que avanzaban lentamente las horas de la madrugada, la agonía de Felipe el Hermoso se hizo más patente, más visible. Su pulso se debilitó hasta volverse casi imperceptible. Su piel adquirió una frialdad marmórea y la palidez característica de la muerte comenzó a extenderse por su rostro, borrando los últimos vestigios de su legendaria belleza. Los médicos, conscientes de que el fin era ya inminente e inevitable, se limitaron a esperar con resignación el desenlace, reconociendo tácitamente la derrota de su ciencia ante el poder insuperable de la naturaleza o quizás de fuerzas más oscuras. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer del 25 de septiembre de 1506 comenzaban a despuntar en el horizonte de Burgos, tiñendo el cielo de tonos grises y melancólicos,
Tras una última y débil convulsión que sacudió su cuerpo exhausto, Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de Flandes y rey de Castilla por derecho de su esposa, exhaló su último suspiro. Tenía tan solo 28 años de edad. Su breve, intenso y tumultuoso reinado en Castilla, que apenas había durado unos pocos meses, desde su llegada en abril hasta su muerte en septiembre, llegaba a su trágico, prematuro y profundamente controvertido fin. El momento exacto del fallecimiento sumió la estancia real en un silencio aún más profundo y sobrecogedor, roto solo, instantes después, por el grito desgarrador, casi animal, de la reina Juana al constatar que su amado Felipe ya no respiraba, que la vida lo había abandonado para siempre. La atmósfera inmediata en la Casa del Cordón fue de consternación generalizada, de confusión palpable y de una soterrada pero intensa expectación política. Los consejeros flamencos, que habían basado todo su poder e influencia en la figura del rey, se encontraron de repente huérfanos de protector y en una posición de extrema vulnerabilidad en una tierra que les era hostil. Los nobles castellanos que habían apoyado a Felipe se sintieron inmediatamente desorientados, temerosos de las posibles represalias de la facción fernandina, que ahora veía el camino expedito para su retorno. Y los agentes de Fernando el Católico, que habían esperado pacientemente este momento durante meses, se dispusieron a actuar con la máxima rapidez y eficacia para asegurar que la noticia de la muerte de Felipe llegara cuanto antes a su señor en Nápoles, donde se encontraba entonces, y para preparar el terreno para su inminente regreso al poder en Castilla. La muerte de Felipe el Hermoso, tan súbita, tan inesperada en un hombre de su edad y aparente fortaleza, no solo dejaba un peligroso vacío en el trono de Castilla, sino que también abría de par en par un torrente de preguntas sin respuesta, de dudas inquietantes y de sospechas persistentes que tardarían siglos en disiparse por completo, si es que alguna vez lo hacían. ¿Había sido realmente una muerte natural, fruto desgraciado de una enfermedad fulminante y desconocida para la ciencia de la época? ¿O había algo mucho más oscuro, mucho más siniestro, detrás de aquel final tan oportuno y conveniente para los intereses de su formidable suegro? La duda, como una sombra pertinaz y escurridiza, comenzó a planear de inmediato sobre el cadáver aún caliente del joven y apuesto rey, tiñendo su memoria de misterio y de tragedia. El anuncio oficial de la muerte de Felipe el Hermoso, aunque en las últimas horas ya se había convertido en una posibilidad más que probable, dada la extrema gravedad de su estado, cayó como una auténtica bomba en la ya de por sí convulsa y dividida corte castellana, y sus ondas expansivas se propagaron con rapidez por todo el reino, generando una mezcla de estupor, incertidumbre y, en muchos casos, una mal disimulada satisfacción. La consternación, al menos aparente y protocolaria, fue generalizada, pero las reacciones internas fueron tan diversas y a menudo contradictorias como lo habían sido las lealtades y los intereses durante su breve y controvertido reinado. Para el nutrido grupo de consejeros flamencos, cortesanos borgoñones y servidores extranjeros que habían llegado a Castilla en el séquito de Felipe, y que habían disfrutado de su favor y de su generosidad, su muerte repentina supuso un auténtico cataclismo, el fin abrupto de sus ambiciones y de su influencia en la península. De la noche a la mañana perdían a su protector, a su principal valedor, a la fuente de su poder y de su riqueza, y se encontraban de repente solos, aislados, y en una tierra que en gran medida les era hostil y recelosa. Muchos de ellos, temiendo por su seguridad personal y por la confiscación de los bienes y mercedes que habían acumulado durante el breve gobierno de Felipe, comenzaron a preparar una apresurada y a menudo desordenada huida de regreso a Flandes, no sin antes intentar saquear todo lo que pudieron de las arcas reales y de los bienes muebles del difunto rey, en un último acto de rapacidad que no hizo sino aumentar el odio que los castellanos sentían hacia ellos. La facción de la alta nobleza castellana que había apoyado activamente a Felipe en su pugna con Fernando el Católico, atraída por su juventud, por la promesa de mayores libertades y autonomía para sus señoríos, o simplemente por el deseo de librarse del control del viejo rey aragonés, se sintió profundamente desconcertada, desorientada y, en cierto modo, traicionada por un destino tan adverso e inesperado.
Su arriesgada apuesta política había fracasado de manera estrepitosa y ahora se enfrentaban a la perspectiva nada halagüeña del regreso al poder de Fernando el Católico, un monarca astuto, experimentado y con una memoria prodigiosa para recordar tanto los servicios prestados como las afrentas recibidas. Temían, y con razón, represalias, la pérdida de las posiciones de privilegio que habían obtenido bajo el efímero gobierno de Felipe y un nuevo periodo de sometimiento a la autoridad real. Por otro lado, los numerosos partidarios de Fernando el Católico, que habían permanecido en la sombra, habían sufrido el ostracismo o incluso el exilio durante el breve reinado de Felipe el Hermoso, recibieron la noticia de su muerte con un mal disimulado alivio y una creciente y exultante expectación. Veían en la desaparición del intruso flamenco, como muchos lo consideraban, la oportunidad providencial de restaurar el orden, la estabilidad y, sobre todo, el poder indiscutible del viejo y respetado rey aragonés en Castilla. Sus agentes y simpatizantes, que habían permanecido activos en la clandestinidad, se movilizaron con extraordinaria rapidez para asegurar el control de la situación en Burgos y en las principales ciudades del reino, para neutralizar cualquier intento de resistencia por parte de los flamencos o de los felipistas más recalcitrantes, y para preparar el camino para el inminente y triunfal regreso de Fernando al centro del poder castellano. Pero la reacción más dramática, más visceral y más desgarradora ante la muerte de Felipe el Hermoso fue, sin duda alguna, la de su viuda, la reina Juana. Sumida en un dolor tan profundo, tan abrumador y tan irracional que rayaba, a ojos de todos los contemporáneos, en la demencia, se negó con una obstinación feroz a separarse ni un instante del cadáver de su esposo. Durante horas interminables, permaneció abrazada a él, besando sus labios fríos, acariciando su rostro pálido, hablándole con palabras entrecortadas por los sollozos, intentando inútilmente, con la fuerza desesperada de su amor obsesivo, devolverle la vida, o al menos retener su espíritu junto a ella. Se resistió con todas sus fuerzas, con gritos y amenazas, a que los médicos y cirujanos embalsamaran el cuerpo o lo prepararan para el entierro, temiendo que se lo arrebataran para siempre. Cuando finalmente, tras muchas súplicas y presiones, accedió a que se realizaran los preparativos fúnebres, fue con la condición expresa de que el corazón de Felipe le fuera entregado, para guardarlo consigo, en un cofrecillo de plata, como una macabra y tangible reliquia de su amor perdido, un gesto que horrorizó y conmovió a partes iguales a quienes la rodeaban. Este comportamiento, aunque quizás comprensible desde la perspectiva de un duelo patológico y de una personalidad ya de por sí frágil y propensa a la melancolía, no hizo sino reforzar la imagen de su inestabilidad mental y su absoluta incapacidad para gobernar, allanando aún más el camino para la inevitable regencia de su padre. El destino del cadáver de Felipe el Hermoso, a partir de ese momento, se convirtió en una saga macabra, errante y casi legendaria, un reflejo tangible de la locura de su viuda y de la profunda inestabilidad política que se apoderó de Castilla tras su muerte. Juana se negó rotundamente a que fuera enterrado en la Catedral de Burgos, como era costumbre para los reyes fallecidos en la ciudad. En su mente, obsesionada por el recuerdo de su madre, Isabel la Católica, y por sus últimas voluntades, el único lugar digno para el descanso eterno de su amado esposo era la Capilla Real de Granada, junto a los sepulcros de sus padres. Y así, desoyendo todos los consejos y todas las súplicas, decidió emprender personalmente el traslado del féretro a través de media Castilla, en un larguísimo, tétrico y penoso cortejo fúnebre que duraría meses y que se convertiría en uno de los episodios más extraños y conmovedores de la historia de España. La reina viuda, vestida de luto riguroso de pies a cabeza, acompañaba a pie o en una litera el pesado catafalco que contenía los restos embalsamados de su esposo, negándose a abandonarlo ni de día ni de noche. Se dice que la comitiva viajaba preferentemente de noche, para evitar el calor del día, aunque la estación era otoñal e invernal, y sobre todo, las miradas curiosas y a menudo compasivas o burlonas de las gentes de los pueblos por los que pasaban. Y lo que es aún más escalofriante, Juana ordenaba con frecuencia que se abriera el ataúd para poder contemplar el rostro embalsamado de Felipe, para asegurarse de que seguía allí, para hablarle, para besarlo,
en una muestra de amor necrófilo que horrorizaba a su séquito y que alimentaba imparablemente su leyenda de la loca. Durante este macabro y errático peregrinaje, en medio del frío invierno castellano, Juana dio a luz, en la pequeña y miserable aldea de Torquemada, a su hija póstuma, la infanta Catalina, futura reina de Portugal. Finalmente, tras muchas peripecias, dificultades y ante la imposibilidad material y política de continuar el viaje hasta Granada, el cuerpo de Felipe el Hermoso fue depositado de manera temporal, aunque ese temporal se prolongaría durante años, en el convento de Santa Clara de la villa de Tordesillas. Allí, en ese mismo convento, Juana se recluiría durante la mayor parte del resto de su larga, solitaria y triste vida, prisionera de su padre primero y de su hijo Carlos después, velando los restos de su amado y odiado esposo y hundiéndose progresivamente en las sombras de la melancolía y la locura. Mientras tanto, la cuestión del posible envenenamiento de Felipe seguía flotando en el ambiente político y popular, como un fantasma incómodo. Aunque la versión oficial, sostenida por los médicos flamencos y por los intereses de quienes querían evitar mayores complicaciones, hablaba de una fiebre efímera o peste, términos muy vagos en la época, que podían englobar diversas enfermedades infecciosas. Probablemente una neumonía bacteriana aguda o una pleuresía complicada, quizás agravada por una infección tifoidea endémica en la Castilla de entonces, los rumores y las sospechas de que había sido envenenado por orden o con el beneplácito de Fernando el Católico no cesaron nunca. Se argumentaba la evidente conveniencia política de su muerte para los intereses del rey aragonés, la sospechosa rapidez y virulencia de la enfermedad en un hombre joven y aparentemente sano, y ciertos síntomas descritos por algunos cronistas que algunos consideraban compatibles con la acción de un veneno. Sin embargo, a pesar de las muchas especulaciones y acusaciones, nunca se encontraron pruebas concluyentes e irrefutables de tal crimen. Historiadores modernos, analizando con detenimiento los síntomas descritos en las crónicas de la época y aplicando los conocimientos médicos actuales, tienden a inclinarse mayoritariamente por una causa natural, una infección aguda y fulminante, en una época sin antibióticos ni tratamientos médicos efectivos. Pero la duda, alimentada por las pasiones políticas de la época, por la propia y bien ganada fama de Fernando el Católico como un maestro de la intriga y la razón de Estado, y por el simple atractivo de una buena teoría conspirativa, ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiendo la muerte de Felipe el Hermoso en uno de los grandes enigmas de la historia de España. La desaparición física de Felipe desencadenó de manera inmediata un peligroso vacío de poder en el reino de Castilla. Juana, aunque era la reina propietaria por derecho de sangre, fue rápidamente declarada incapaz de gobernar debido a su evidente y creciente estado de perturbación mental. Se estableció un consejo de regencia provisional, encabezado por el influyente y respetado cardenal Cisneros, pero la autoridad real estaba fragmentada, la nobleza levantisca y la anarquía amenazaba con extenderse por todo el reino. Era, precisamente, la oportunidad que Fernando el Católico había estado esperando pacientemente desde su retiro en Aragón y luego en Nápoles. Con la habilidad política, la determinación y la falta de escrúpulos que lo caracterizaban, regresó a Castilla, se hizo cargo de la regencia en nombre de su hija Juana y de su nieto Carlos, y restauró el orden y la autoridad real con mano firme, no sin antes purgar a sus principales oponentes. El breve, brillante y caótico interludio de Felipe el Hermoso en el trono de Castilla había terminado de manera abrupta y trágica, y el reino volvía a estar bajo el control del astuto y experimentado rey de Aragón. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Felipe fueron, por tanto, profundas y trascendentales. Para la desdichada Juana, supuso el inicio de su largo, doloroso y humillante cautiverio en Tordesillas, un encierro que duraría casi 50 años, hasta su propia muerte. Para el reino de Castilla, significó el fin de un experimento de gobierno con un rey extranjero y una corte borgoñona, y el retorno a la órbita política de Fernando, lo que a la larga facilitaría la transición pacífica del poder hacia su nieto Carlos V y la consolidación definitiva de la monarquía hispánica como una de las grandes potencias de la era moderna. Y para la historia, la muerte de Felipe el Hermoso
Dejó un misterio sin resolver, una leyenda teñida de amor, locura y sospecha, y un puñado de preguntas que aún hoy siguen fascinando a quienes se acercan a su figura. La muerte de Felipe el Hermoso, acaecida en la plenitud de su juventud y en la cima de su recién adquirido poder en Castilla, ya fuera como resultado de una enfermedad natural y fulminante, o por la oscura y nunca probada intervención de manos criminales, tuvo un impacto duradero, profundo y multifacético en la historia de Castilla y, por ende, en la compleja configuración de la futura monarquía hispánica y en el destino de la Casa de Habsburgo en Europa. Su breve y agitado paso por el trono castellano, aunque efímero en términos cronológicos, apenas unos meses de gobierno efectivo, actuó como un inesperado catalizador que aceleró ciertos procesos políticos, exacerbó tensiones latentes y dejó una huella imborrable, tanto en el ámbito de la alta política dinástica como en el mucho más íntimo y perdurable de la leyenda personal y el imaginario colectivo. En el plano estrictamente político, la consecuencia más inmediata, más visible y más trascendental de su prematuro fallecimiento fue, sin lugar a dudas, el retorno triunfal de su suegro, Fernando el Católico, al centro del poder en Castilla. El astuto y experimentado monarca aragonés, que había sido hábilmente apartado del gobierno castellano por la ambición de su yerno y por el apoyo que éste había concitado entre una parte significativa de la nobleza, aprovechó con maestría la coyuntura creada por la muerte de Felipe para reafirmar su autoridad como regente del reino, actuando, al menos formalmente, en nombre de su hija Juana, a quien no tardó en declarar oficialmente incapacitada para el gobierno debido a su estado mental, y de su nieto Carlos, aún menor de edad y ausente en sus dominios de Flandes. Esta segunda y prolongada regencia de Fernando en Castilla, que se extendería desde finales de 1506 hasta su propia muerte en 1516, fue un periodo crucial para mantener la unidad de los reinos peninsulares, bajo una misma dirección política, para sofocar con mano firme los intentos de la alta nobleza castellana de recuperar cuotas de poder y autonomía que habían perdido bajo los reyes católicos, y sobre todo, para preparar el terreno y asegurar una transición ordenada del poder hacia la nueva dinastía de los Habsburgo, encarnada en la figura de su nieto Carlos. Sin la muerte prematura de Felipe el Hermoso, es muy posible que la historia de Castilla en aquellos años hubiera seguido un curso muy diferente, quizás con una influencia mucho mayor y más prolongada de los intereses borgoñones y flamencos en la política y la economía del reino, o con una división más profunda y duradera del poder entre las distintas facciones nobiliarias, lo que podría haber debilitado la autoridad real y retrasado la consolidación del Estado moderno en España. La desaparición de Felipe del escenario político también allanó de manera definitiva el camino para el futuro ascenso al trono de su hijo primogénito, Carlos de Gante, el joven que estaba destinado a convertirse en el emperador Carlos V y a gobernar sobre un imperio en el que nunca se ponía el sol. Si Felipe el Hermoso hubiera vivido más tiempo, es muy probable que hubiera intentado gobernar Castilla por sí mismo, quizás buscando la manera de marginar por completo a su esposa Juana e incluso, con el tiempo, delimitar el poder y la influencia de su propio hijo, a quien veía más como un heredero de sus dominios borgoñones que como un futuro rey de Castilla. Su muerte, sin embargo, convirtió a Carlos, a pesar de su corta edad, en el heredero indiscutible de un vasto y heterogéneo conglomerado de territorios, que incluiría no solo los reinos hispánicos y sus crecientes posesiones de ultramar en América, sino también los extensos y ricos dominios de los Habsburgo en Austria y Borgoña, y pocos años después, la codiciada corona del Sacro Imperio Romano Germánico. La figura de Felipe el Hermoso, con su apuesta por un estilo de gobierno quizás más moderno para los estándares de la época, menos centralizado y más pactista con la nobleza, y con su numeroso y a menudo impopular séquito de consejeros y administradores extranjeros, también representó un significativo choque cultural y político en la Castilla de principios del siglo XVI. Un reino que, a pesar de su dinamismo y su expansión, seguía estando muy apegado a sus tradiciones ancestrales, a sus fueros y privilegios locales, y que se mostraba profundamente receloso ante las influencias y las injerencias externas. Su breve y controvertido reinado puso de manifiesto, una vez más, las tensiones recurrentes en la historia de Castilla entre una nobleza poderosa y a menudo levantisca, ávida de recuperar privilegios y autonomía,
y una monarquía que, desde los tiempos de los reyes católicos, tendía de manera cada vez más clara hacia la concentración del poder y el absolutismo. Pero quizás el legado más perdurable, más universal y más fascinante de Felipe el Hermoso sea aquel que se forjó no tanto en el campo de batalla o en los salones del consejo, sino en el ámbito mucho más íntimo y subjetivo de la leyenda, la literatura y la tragedia personal, a través de su tumultuosa, apasionada y finalmente destructiva relación con su esposa, Juana la Loca. La muerte prematura de Felipe y la forma desgarradora y obsesiva en que Juana reaccionó ante ella, con su dolor que desafiaba toda descripción, su amor que se tornó necrófilo al aferrarse al cadáver de su esposo, y su largo y macabro peregrinaje por tierras de Castilla, acompañando el féretro, convirtieron su historia de amor y desamor en un mito romántico y trágico de primer orden, un relato que ha fascinado y conmovido a artistas, escritores, músicos e historiadores durante siglos y que sigue haciéndolo en la actualidad. La imagen icónica de Juana, enlutada y enajenada, velando el ataúd de Felipe, negándose a separarse de él, consumida por los celos incluso después de muerto, ha alimentado innumerables obras de arte, pinturas, óperas, dramas teatrales, novelas, películas, que exploran los límites insondables del amor, la locura, la obsesión y el dolor humano. La muerte de Felipe, por tanto, no solo tuvo consecuencias políticas inmediatas y trascendentales para el futuro de España y de Europa, sino que también contribuyó de manera decisiva e indeleble a la construcción del complejo y poliédrico mito de Juana la Loca, una figura femenina de una profundidad trágica y una modernidad sorprendentes, cuya historia sigue siendo objeto de intenso debate, de revisión historiográfica y de múltiples interpretaciones. ¿Fue realmente una loca en el sentido clínico del término, o simplemente una mujer de una sensibilidad extrema, profundamente enamorada y apasionada, que fue víctima de las ambiciones desmedidas y de la crueldad calculada de los hombres que la rodearon y que detentaban el poder, su padre, su esposo, su propio hijo? La lección moral o existencial que quizás se desprenda de la agitada y breve historia de Felipe el Hermoso es la de la extrema vanidad del poder terrenal, de la belleza física y de la juventud, y la ineludible fragilidad de la vida humana frente a las enfermedades desconocidas, las intrigas palaciegas y los caprichos del destino. Un príncipe joven, apuesto, admirado y poderoso, en la cima de su ambición y de sus logros, ve truncada su existencia de forma abrupta e inesperada, dejando tras de sí un rastro de caos político, de dolor personal y de un misterio que perduraría en el tiempo. Su historia nos recuerda, con una elocuencia que no necesita adornos, que la fortuna es mudable como la luna, que los triunfos más brillantes pueden ser dolorosamente efímeros y que incluso los más hermosos, los más fuertes y los más poderosos de este mundo están sometidos, sin excepción, a las mismas leyes inexorables del destino, la enfermedad y la mortalidad. Y así, la tumba de Felipe el Hermoso, que finalmente encontraría su descanso definitivo, tras muchos avatares, junto a la de su madre política, la gran reina Isabel la Católica, y paradójicamente, junto a la de su esposa Juana, en la majestuosa Capilla Real de Granada, un lugar que él nunca llegó a ver en vida, se cerró sobre un enigma que quizás nunca sea completamente desvelado por la historia. Pero su figura y su memoria, entrelazadas para siempre con la de la trágica Juana la Loca y con los convulsos albores de la España imperial de los Austrias, resuenan hasta nuestros días, como un eco lejano pero persistente, recordándonos las pasiones turbulentas, las ambiciones desmedidas, los odios inextinguibles y los enigmas insondables que a menudo se esconden detrás de los grandes y pequeños acontecimientos que jalonan el tortuoso y fascinante camino de la historia. ¿Qué opinas tú, que has seguido con atención esta crónica de un final controvertido? ¿Crees que Felipe el Hermoso fue simplemente una víctima más de las enfermedades de su tiempo? ¿O sucumbió a un veneno sutil y mortal urdido por la mente astuta y calculadora de su formidable suegro? ¿Fue su breve e intenso reinado una oportunidad perdida para el reino de Castilla? ¿Una bocanada de aire fresco borgoñón que se extinguió demasiado pronto? ¿O simplemente un interludio caótico y desestabilizador
en el inexorable camino hacia la consolidación del poder de la dinastía de los Habsburgo en la península ibérica? Te invito a dejar tu reflexión, tus teorías y tus impresiones en los comentarios que acompañan este relato. Y si estas crónicas que se adentran en los rincones más oscuros, más intrigantes y más trascendentales de la historia de la realeza te conmueven, te interpelan y te hacen pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal, acompañarnos con tu valioso me gusta y permitirnos seguir explorando juntos, con rigor y pasión, los innumerables enigmas, las lecciones y las advertencias que el pasado, ese maestro implacable, nos ofrece generosamente, 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 ofrece generosamente.